Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Juramentación de los 21 parlamentarios que harán parte de este órgano importante. Convocados los venezolanos a las marchas pacíficas de mañana en Aruba. Atención mundial en este momento por lo que ocurrirá mañana 10 de enero en Venezuela. Accidente fatal en una vía Medellín-Bogotá. Queso Frico tiene una super campaña antes de finalizar este fin de semana. A esta hora y como todos los días, me place una vez más saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, nuestros televidentes. Hoy siendo nuestra primera emisión oficial de este año 2025, queremos desearles a todos ustedes que tengan un excelente año lleno de muchísima salud, paz, prosperidad y los mejores deseos para este nuevo año. Como siempre, empezamos con noticias locales en Primera Plana y arrancamos con el día de ayer tan importante, la juramentación de los 21 nuevos parlamentarios que fungirán y también harán parte de este importante órgano. Sabemos que en el Parlamento se desarrollan distintas decisiones importantes para el futuro de la isla. Nuevas caras que ya de pronto habían sido parte del Parlamento o que también vuelven a este órgano, juramentaron delante de su excelencia, el señor gobernador Alfonso Buchhaut. El día de ayer miércoles en la mañana fue un día muy importante para el Parlamento, pues se llevó a cabo la juramentación de los nuevos miembros que harán parte del Parlamento y que fueron recientemente nombrados. Se pudo ver rostros nuevos, pero también rostros que ya se conocían en el Parlamento. Sabemos que hay personas que también fueron elegidas durante la reciente elección del 6 de diciembre y que ahora tendrán la oportunidad y la posibilidad de ejercer su función en el Parlamento, este órgano importante. Delante del gobernador, su excelencia, el señor Alfonso Buchhaut, cada parlamentario hizo su promesa. De los 21 nuevos miembros del Parlamento, 8 son mujeres y 13 son hombres. También es notable que 5 políticos jóvenes están debutando en este importante órgano, de los cuales 4 de ellos son del partido AFP. Entre ellos, los 5 son el señor Wendrick Cecilia, Clifford Heileger, Stephanie Sefinger, Sonali Fernández Acosta y Gino Golub. A la vez hay también una situación en donde 5 parlamentarios que juramentaron el día de ayer, 2 de ellos también tienen función, según lo que indicaron, es decir, están como parlamentarios pero también como ministros. Esto porque todavía no se tiene un gabinete y el gobierno tiene que seguir funcionando. También, como se había explicado anteriormente, la ley permite esta situación por 3 meses máximo. Después de ello, deberán elegir la función con la cual se quedarán. La mayoría, si no son todos, eligen para quedarse en la función del Parlamento, viendo que una vez que ellos elijan ser ministros y después se retiren como ministros, ellos pierden su posición parlamentaria. Ayer miércoles, durante la tarde también, en una reunión de comisión en la sala del Parlamento, se llevó a cabo la votación para presidente y vicepresidente del Parlamento. Esto para así convertirse en la 12ª constelación del Parlamento de Aruba. En este caso, con 20 votos a favor, la señora Gerlín Cruz ahora quedará como presidente del Parlamento. En esta oportunidad, pues también siendo algo importante para ella. Cambiando de tema, sabemos que mañana 10 de enero los ojos se centran en Venezuela y son muchísimos los venezolanos alrededor del mundo que tienen no solamente la paz, pero también la esperanza de que algo ocurra para el día de mañana. Por ese motivo se han convocado distintas marchas pacíficas alrededor del mundo y aquí en Aruba también sabemos que hay muchos venezolanos que apoyan no solamente lo que se trata Edmundo González, pero también lo que ocurrirá el día de mañana. Es un llamado que nos hicieron desde Venezuela, nuestra líder María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, para que a partir del 5 de enero empecemos a calentar las calles. No nada más en Venezuela, sino a nivel mundial, que todos los venezolanos nos manifestemos en nuestro apoyo a la nueva presidencia y para que decirle de una vez a Maduro y a los criminales que lo acompañan que ya, su tiempo se agotó, ya basta, queremos una Venezuela libre, una Venezuela próspera. Bueno, realmente es todo muy difícil, porque como sabemos estamos con un régimen criminal
que no lo piensa dos veces en asesinar a su propia población. El presidente electo ya no está en España, ayer estuvo en Argentina, en Uruguay, ahorita va a hacer una pequeña escala en Panamá, en Estados Unidos, creo que en Costa Rica y Santo Domingo también. Nada, estamos preparando el camino, no va a ser fácil, pero esperemos que ellos entiendan finalmente que su tiempo se agotó. Puede pasar de todo, yo no lo fijo solamente en un día, ¿ok? Esto es algo que si no es el 10, es el 12, si no es el 12, es el 20, si no es el 20, es el 30. No nos podemos desmotivar, no nos podemos frustrar. Pase lo que pase, vamos hasta el final. Según la Constitución de Venezuela, el 10 de enero, en la Asamblea Nacional, si es posible, porque también tiene otros lugares para poderse proclamar presidente, el candidato que ganó las elecciones las elecciones presidenciales, debe ser proclamado presidente de la República. Nosotros ya tenemos más del 85% de las actas donde Edmundo González Urrutia ganó de manera irreversible, por más de 3 millones de votos contra Maduro. No, creo que fueron 4 millones de votos. O sea que ya, aunque aparezca las actas restantes, ya no da para más nada. El dictador, porque ya no es presidente, a partir del 10 de enero, lo importante es que estemos claros, es que a partir del 10 de enero, Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela. A partir del 10 de enero, Nicolás Maduro es el dictador de Venezuela, ¿ok? Porque el presidente electo es el señor Edmundo González Urrutia. El llamado, porque esto no es una lucha solamente de María Corina, ni de nuestro presidente Edmundo González, ni de los que cada uno estamos hoy aquí, sino de cada uno de los venezolanos y de todas aquellas personas y países que se consideran que están en pro de esta lucha de Venezuela. Es decir, que el 10 de enero vamos y hagamos caso al llamado que se está haciendo. La invitación es para todos los venezolanos y todas aquellas nacionalidades que nos quieran, amigos de Venezuela, que nos quieran acompañar aquí en la Plaza Bolívar a partir de después de las 5 de la tarde, que terminemos de trabajar. Vamos a acercarnos aquí con nuestra bandera, nuestra consigna de lucha, de amor, de libertad, de gozo, y con nuestras franelas, y vamos a darle un grito al Gloria Bravo pueblo de Venezuela, por aquellos que muy seguro estarán en esa lucha heroica que nuestro país va a ser un día. Yo misma tengo sentimientos encontrados, va a ser un día que va a marcar la historia de nuestro país de Venezuela, y yo estoy muy contenta para que llegue ya ese día, estoy ansiosa que llegue el día. Cambiando de tema, como sabemos, al momento en que cambia el año, en este caso el 2025, se conoce el bebecito del año, y el Hospital Horacio Oduber espera con ansias quién se convertirá en el bebé del año. Pues ante esto también Pampers, como ya es costumbre, llega al hospital a celebrar junto con los nuevos papitos el nacimiento del primer bebé del año. En este caso fue una niña la que recibió esta bonita donación. La marca Pampers es la marca mundialmente conocida por los productos de calidad superior, innovación y atención para lo que trata el cuidado de nuestros bebecitos. Todos los años, Pampers Baby tiene algo para celebrar, y también sabemos que Pampers celebra el bebecito del año, como se conoce al primer bebé que nace en cada año, en este caso en el 2025. Y es que es una tradición que trae alegría y esperanza para el futuro en nuestra comunidad. El nacimiento del primer bebé del año, Pampers, es un símbolo de los comienzos nuevos. Es una celebración que refleja optimismo, esperanza y promesa, pero también posibilidades de un nuevo año. Es una celebración que nos une como comunidad, y de esta manera podemos compartir la alegría de una nueva vida. Pampers celebra el bebé del año 2025, y en este caso fue una bebecita, la bebé Madeleine Delgado Gómez. En conexión con esto, Pampers le regaló a la baby Madeleine un año de pañales, pero también de pañitos húmedos totalmente gratis. Ella nació el 1 de enero del 2025 a las 10 de la mañana, y de esta manera Pampers felicita a los padres por la llegada de su bebé. Empezamos nuestra ronda internacional efectivamente en Venezuela, porque los ojos se centran en este país sabiendo lo que va a ocurrir el día de mañana, 10 de enero.
Ante esto sabemos que Edmundo González pues ha llevado todo no solamente un camino para poder llegar hacia Venezuela y recientemente en un acto que tuvo que ser suspendido debido a que él mencionó que su yerno había sido secuestrado. La respuesta es... Edmundo González, líder de la oposición venezolana, se reunió este martes en el Capitolio con legisladores y senadores republicanos para seguir recibiendo el apoyo de Estados Unidos en su lucha para ser reconocido como el nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, González interrumpió repentinamente sus encuentros de la tarde y se dirigió a Panamá al recibir la noticia del secuestro de su yerno Rafael Tudares en Venezuela. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases. Lo interceptaron hombres encapuchados vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido. González se había reunido con el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, y en el Senado con el senador Rick Scott, uno de los líderes republicanos en la Cámara Alta. En presencia también de otros legisladores, mostró las actas electorales con las que acredita su victoria. Demostraron que ganaron. Muchas veces con estos dictadores no se puede demostrar que se ganó, pero ellos lo hicieron. Tienen las papeletas. Scott y los otros legisladores le expresaron respaldo y prometieron duras consecuencias porque el 20 de enero la política de Estados Unidos cambiará radicalmente. Hay un nuevo equipo, una nueva política, una nueva dirección y también al pueblo de Venezuela. Estamos con ustedes. Vamos a luchar para su libertad. Los legisladores no descartaron la hipótesis de imponer nuevas sanciones a Nicolás Maduro y su gobierno, sobre todo petroleras, mientras frente a algunos republicanos que hablaron de encontrar compromisos con Maduro, Scott aclaró la posición del presidente electo Trump y su equipo. Pues la líder opositora María Corina Machado habla de este 10 de enero como la prueba de fuego. A través de las redes sociales y medios de comunicación, ella también ha convocado a los venezolanos para que el día de mañana puedan marchar y de esta manera unidos en esperanza. Para la líder opositora María Corina Machado, la elección presidencial de Venezuela selló el colapso del chavismo como movimiento político y ahora se aferra a la represión para mantenerse en el poder. El 10 de enero es una prueba de fuego y es un límite para Maduro. Para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida. Porque muchos gobiernos insistieron desde el día de la elección que ellos necesitaban ver las actas. Bueno, no las vieron. No las vieron porque las actas que tiene el régimen son las mismas actas que tenemos nosotros. Machado ha permanecido en la clandestinidad desde el 28 de agosto, alegando temor por su seguridad, pero anunció que saldrá a las calles el 9 de enero para sumarse a la protesta que busca presionar por la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente del país. Sin embargo, el centro de Caracas ha estado custodiado por policías, militares y agentes de inteligencia desde la semana pasada. Ese desfile de tanquetas, misiles, camiones, fusiles alrededor, ¿a quién va dirigido? Yo cada día estoy más convencida que eso está dirigido a sus mismas filas. El oficialismo se movilizará también el 9 de enero para apoyar la investidura de Maduro. Que sepan ellos que nosotros estamos listos para defender la patria. Que sepan ellos que al menor llamado, ahí estaremos en la calle. Ni por el engaño, ni por la fuerza, volverán a dominar a Venezuela. Ni las oligarquías de los apellidos, ni el imperio norteamericano. Entre tanto, en la terminal de transporte en Cúcuta, donde está la frontera entre Venezuela y Colombia, ya son muchísimos los venezolanos que han decidido pasar hacia la frontera de Colombia debido a lo que puede ocurrir el día de mañana y también teniendo como cierto escepticismo por lo que podría ocurrir frente a la situación. Ante esto, la terminal de transportes en esta frontera se ha visto llena de los venezolanos. En la terminal de transporte de Cúcuta aumentó un 80% el flujo de pasajeros, en su mayoría venezolanos, que empiezan a regresar a varias ciudades de Colombia donde están radicados desde hace varios años.
Amílcar Mejía es uno de ellos. Viajó junto con su familia a Venezuela durante la temporada de fin de año y hoy vuelve a Colombia a continuar sus labores. Vengo de Venezuela a transitar otra vez aquí a Bogotá y eso, a buscar mi trabajo y la cuestión. Y bueno, y bien, chévere, el flujo de personas bastante personal para viajar y eso, no, está difícil también la cuestión, ¿oíste? Algunos viajan en grandes grupos para sentirse acompañados. La gran mayoría de ellos tienen como destino Bogotá. Vamos a Bogotá, pues, venimos de Venezuela. ¿Y cómo ha estado el recorrido? ¿Qué tan complicado ha sido? ¿Qué tan fácil ha sido el precio de los pasajes? No, los pasajes están súper caros, demasiado caros. ¿Qué tanto? No, da como un 100% más. Pero hay viajeros colombianos. Algunos de ellos dicen sentirse afectados debido a que esta misma situación provocó un alza de precios de los pasajes. Hacía rato que no venía y el pasaje vale 75, pero cuando vine de Bucaramanga para acá me costó 150. Muchos de los viajeros venezolanos no se quedarán en Colombia, pero llegan a Cúcuta para utilizar esta ciudad como puente para viajar hacia otros países. Cambiando de tema, en Colombia, un accidente fatal dejó por lo menos 3 personas fallecidas y cerca de 39 personas heridas. El bus estaba haciendo el recorrido entre Medellín y Bogotá. Cuidado, madre, que Elisa está liso. Dale, que ahí ya se puede acomodar. Uy, no. Padre Celestial, Señor, se quedaría dormido. ¿Qué pasó? Este angustioso momento ocurrió en horas de la mañana en la autopista Medellín-Bogotá, exactamente en el municipio de San Luis, en Antioquia. Un bus de transporte público que venía desde Bogotá con 45 pasajeros se salió de la vía y terminó una quebrada. ¿A quién le doy la mano? ¿A quién le doy la mano? Venga, patrón. Coja duro. Poco, está liso. Está... Uy. Por acá, mire, por acá. En la vía Medellín-Bogotá, en el kilómetro 76+300, sector Casapiedra, en el municipio de San Luis, Antioquia, se presenta un siniestro vial tipo volcamiento, con un vehículo de servicio público de pasajeros, dejando como resultado 3 fallecidos y 39 personas trasladadas a valoración en el centro médico del municipio. 8 personas salieron trasladadas al hospital o a la clínica La Sommer, 5 de ellas con mayor gravedad. Una niña de 7 meses con algunas dificultades. Uno de los conductores fue trasladado al hospital Pablo Tobón. El accidente también dejó 39 personas heridas. En medio del siniestro, algunos pasajeros, como pudieron, trataron de salir del bus en busca de ayuda. Una de las personas salió con un bebé. ¿Qué pasó? Quiero reiterar que esta autopista Medellín-Bogotá tiene puntos muy críticos que el gobierno nacional debe atender para que no ocasionemos o no sucedan estas situaciones que vienen sucediendo. Por más de 2 ocasiones, una mujer que violentaba a un adulto de la tercera edad fue detenida y que, según lo que han indicado personas que son allegadas a este familiar, indican que no saben por qué la habían dejado en libertad después de las pruebas que fueron demostradas delante del fiscal. Todo esto ocurrió en Chile. El video es claro, no solo muestra su violencia contra este jubilado de 84 años, sino que también su rostro. Es solo aclarar la situación, porque habría reconocido la... Por eso sorprendió que la dejaran en libertad. Se fue corriendo del tribunal escapando de las preguntas. Fue su familia la que pidió perdón. ¿Y qué le dice al adulto mayor, Carla? Que se le pide perdón, ¿no? Dígame. Que lo disculpe, disculpe. ¿Por qué lo hizo? Horas antes, Carabineros la detuvo. Durante un control rutinario en Coronel, ella entregó una identidad falsa. La persona a la cual estaba suplantando era una persona de 51 años de edad aproximadamente y no correspondía a las características físicas de la persona, en este caso, que estaba cometiendo el delito. Así que la llevaron al juzgado de garantía y ahí ocurrió lo impensado, porque pese a esta evidencia clave, la fiscal Blenda Lagos solo la formalizó por suplantación de identidad y no por el robo con violencia contra este abuelo, lo que sorprendió incluso a la defensa. Bueno, respecto de eso, no, como pudieron ver, no se señaló nada respecto de esa denuncia que supuestamente está. Solo la multaron con 2 UTM, poco más de 130.000 pesos y quedó en libertad, lo que indignó a la familia de la víctima. De verdad no entiendo la justicia, la tenían ahí, no sé qué pasaría, ¿sabe? Tengo una rabia muy grande.
Como se puede decir, al final la justicia no cumplió su rol, teniéndola ahí mismo. ¿Y quién entiende si 4 horas después de quedar en libertad la detuvieron nuevamente, esta vez la PDI y ahora sí por este robo con violencia? Queda en libertad, pero prontamente se tienen los antecedentes, se pide la orden y la persona se encuentra detenida por la Policía de Investigaciones ahora. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hoy en Salud hablaremos del virus de metapneumovirus. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, van unen y van ayudan. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y enseñanza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Tapinha bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, me avisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esquina. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En estas últimas semanas se ha hablado mucho de un nuevo virus que al parecer empezó a salir otra vez desde China y que se ha ido propagando por distintos países. Sin embargo, cabe resaltar que esto no es un virus nuevo y que ya desde el año pasado en países como por ejemplo Holanda también ya se habían conocido algunos casos. Sin embargo, ¿qué se sabe sobre este nuevo virus? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque lleva años de existencia, no fue hasta el 2001 que fue documentado por primera vez en los Países Bajos y desde ese entonces ha sido un virus recurrente en las infecciones respiratorias estacionales. Se estima que es meramente el aumento de las condiciones respiratorias cuando el clima lo permite y cuando las personas más se exponen. O sea, quiere decir que es un virus que le gusta el frío. Este virus y la mayoría de los respiratorios, pues su pico es en diciembre, en invierno y en la primavera temprano.
O sea, que podríamos decir desde noviembre hasta marzo o abril. Exactamente. Sabemos que ahí, por ejemplo, en nosotros el calor disminuye, nosotros compartimos más, estamos más encerrados. Si vamos a Estados Unidos, vamos a estar la mayor parte del tiempo por las inclemencias de temperatura encerrados, y ahí la exposición es que aumenta, y por eso su prevalencia también aumenta. Sus síntomas suelen confundirse con un resfriado o gripe común y puede llevar a complicaciones como bronquitis y pulmonía, sobre todo en los que tienen su sistema inmunológico comprometido. Como la mayoría de los casos son leves, pues usualmente comienza como un catarro común, congestión nasal, descarga nasal, dolor de garganta, malestar, tos. Una semana, 10 días y se va. Si se complica el paciente, pues entonces los síntomas siguen progresando hasta que afecte los pulmones, que son los casos más severos. Sabemos que a la comunidad en Aruba le encanta el sabor y la frescura del queso frico, y ellos tienen una super campaña para esta temporada donde tendremos cerca de 5,000 florines en premios de electrodomésticos de cocina. Pero ¿qué hacer para participar y para ganar? A continuación. Como sabemos, acá en Aruba muchísimas personas se deleitan del delicioso, fresco y nutritivo sabor del queso frico. Sabemos que los pueden conseguir en muchos supermercados de la isla, y ahora tenemos una gran promoción en donde sabemos que estamos entregando cerca de 5,000 florines en premios en distintos electrodomésticos de cocina. Participar es muy fácil. Comprando solamente 10 florines o más en el delicioso queso frico podrán participar para ganar. Tendremos entre ellos 10 vouchers de supermercados, 10 premios, cada uno de 250 florines, pero aparte de esto tendremos 10 electrodomésticos de cocina, entre ellos, por ejemplo, un air fryer, una máquina de café, una tostadora, un horno microondas. En total, en esta gran campaña de frico son 20 ganadores. Comprando los productos de queso frico en cualquier supermercado alrededor de la isla, porque es una campaña exclusiva para los supermercados, los productos comprados en compra no participan. También, según lo que indicaron, el último día para participar es el 12 de enero. Solamente escriban su nombre, su número de teléfono en el recibo original, lo depositan en las cajas promocionales de los supermercados o también enviando un WhatsApp del recibo al 594-5860. Entre más participen, más posibilidades tendrán de ser uno de los 20 ganadores de esta excelente campaña de queso frico. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, cambiando vidas con su tremendo acumulado. Para mañana viernes 10 de enero, ustedes tendrán la posibilidad de ganarse 500,000 florines con el Mini Mega, y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 200,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total de 700,000 florines para mañana viernes. Así que pasen a su revendedor favorito, pidan su Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego y se lleven estos 700,000 florines. No olviden que también Loto 5 juega este sábado y el acumulado está en 200,000 florines. Loto, cambiando vidas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.